¿Cómo dice? A ver, todos pueden mirar la pantalla el que no trajo la Biblia, y si no, ahí en su Biblia. Otra vez leamos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero el 17 dice, porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Démosle al Señor gracias por la palabra y pidámosle también que nos abra el entendimiento para conocer las Escrituras. A ver, comience usted la oración, levante su oración al Señor. ¿No arrancaron? Arranquen, hermano, con confianza. Soberano Señor Jesús, Dios Todopoderoso, estamos aquí en esta hora. Creemos, Señor, en tu palabra y creemos en lo que vienes haciendo. Creemos, Señor Jesús, que estás haciendo algo muy grande en la vida de cada persona. Señor, ayúdanos para que nuestro entendimiento esté abierto, para que la palabra opere maravillas. Sé que cada hermano, cada uno de los que estamos aquí, deseosos estamos de escudriñar las Escrituras. Traiga al corazón sabiduría, afirma nuestro entendimiento. Gracias, Señor, muchas gracias, amén. Tenga la bondad y se sientan, hermanos. Vamos a desarrollar la doctrina de la fe, al menos en algunos apartes de esta doctrina, lo que alcancemos en unos pocos minutos a revisar. La declaración acá es una declaración que aparece en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento. Quiere decir que en el pensamiento de Dios, la salvación o la vida está sujeta a la fe del hombre. Es decir, la fe del hombre es el instrumento mediante el cual el mismo hombre se acerca a Dios y Dios se acerca al hombre. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que la fe, diríamos, es indispensable. Si no hay fe, no hay ninguna posibilidad de que el hombre sea salvo. Eso es algo que usted lo debe saber y esta es la doctrina que queremos que ustedes conozcan, que está en las Escrituras. Vamos a ayudarnos con las diapositivas, pasamos a la siguiente. El objetivo de esta doctrina o de esta enseñanza es que hagamos una diferencia en cuanto al uso de la fe en las Escrituras. Hay tres aspectos en los cuales se usa la fe en las Escrituras, o a las cuales se refiere las Escrituras cuando se habla de fe. Lo primero es la fe como la capacidad de creer. ¿Quiénes tienen la capacidad de creer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiénes tienen la capacidad de creer? ¿Quiénes serán? ¿Todos o unos pocos? La capacidad de creer. Que el ser humano tenga esa capacidad, ¿será que está en todos la capacidad de creer? Los noto tímidos, como que sí, como que no. De hecho, es bueno que usted aprenda eso, para que lo tenga claro y lo afirme. Todos los seres humanos han sido creados con la capacidad de creer. Es decir, que Dios no le presenta al hombre algo que sea imposible para el hombre, es decir, algo que el hombre no pueda. Dios hace al hombre con la capacidad de creer y luego le establece la fe como instrumento para que el hombre tenga la vida eterna. Es decir, Dios es el proveedor, digámoslo, al ser humano
de esa capacidad de creer. Entonces, en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que los seres humanos, independientemente de dónde ellos sean, de qué país, en la historia, de qué tiempo, todos los seres humanos han tenido la capacidad de creer, hasta el ateo. El ateo no es que no crea, sino que él tiene una forma de creer. Es decir, cuando alguien dice, es que yo no creo en Dios, esa es una forma de creer. Es decir, todo ser humano tiene la capacidad de creer. Lo segundo que la Biblia declara acerca de la fe es que la fe es declarada como el contenido de lo que se cree. Entonces nosotros llamamos fe a todo el estudio, digámoslo así, de las doctrinas, todas las enseñanzas, y entonces decimos, esa es nuestra fe. Y cuando decimos es nuestra fe, ¿a qué nos estamos refiriendo? A una cantidad de contenido, de conocimiento, que nos hace ser particulares, digámoslo así, a otros. Porque no todos, aunque tenemos la capacidad de creer, pero no todos creemos en lo mismo. Es decir, nosotros vemos en la Biblia la fe como contenido. Entonces vamos a hablar de la iglesia de la fe. Entonces, ¿qué es la iglesia de la fe? La iglesia que tiene un contenido, una forma de creer, unas doctrinas, y por eso estamos acá tratando de desarrollar algunas, entre eso la de la fe. Y en tercer lugar, la Escritura presenta la fe como un estilo de vida, fidelidad y confianza. Es decir, la manera en que usted cree en el Señor, en la manera en que usted y yo nos afirmamos en Dios, nuestra fidelidad. Entonces, la Biblia muestra la fe como fidelidad del creyente. Entonces, esa es mi fe, esa es su fe. Entonces, hermano, andemos en la fe. Estamos hablando de la vida. Crezcamos en la fe, permanezcamos en la fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Hermano, tenga fe. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Su estilo de vida sea un estilo de vida donde la fe predomine. Pasemos a la otra diapositiva, donde podemos nosotros observar lo que significa la fe. La palabra fe viene del hebreo amán, que quiere decir estar firme, ser estable y digno de confianza. Pero también viene del griego pistis, que significa creencia, firme, persuasión o convicción basada en lo que se escucha, es decir, confianza. El concepto de fe es posible que sea el único que en la Biblia está de una forma académica. ¿Y por qué decimos académica? Hay un pasaje que es muy mencionado por nosotros y es el de Hebreos 11 y el verso 1. Hebreos 11 y el verso 1 se está hablando de la fe y se está haciendo una declaración académica. ¿Por qué académica? Porque no se centra aquí a una clase de fe, sino a lo que es la fe. Sencillamente la fe se define como la certeza de ¿qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted observa, ¿por qué es una definición académica?
Porque en cualquier ámbito, en cualquier credo, en cualquier manera de pensar en cuanto a la fe, este término es aplicable. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hago una observación, por ejemplo. Una persona dice: yo tengo fe que me va a ir bien en este viaje. Y uno diría: es porque él es creyente al evangelio. No, hay gente que, no siendo creyente al evangelio, dicen tener su fe y dice: yo sé que me va a ir bien este viaje. Otro ejemplo, alguien dice: yo sé que me va a ir bien en este negocio. Yo tengo fe que me va a ir bien este negocio. Entonces, de igual manera pudiéramos decir: no necesariamente esa persona es porque cree en el Señor, sino porque la fe es eso. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El hombre que va a viajar tiene fe que va a ir y que va a venir y que le va a ir bien, aunque él no ha ido ni ha venido. El que va a hacer el negocio tiene fe que le va a ir bien el negocio, aunque no ha hecho el negocio. Pero por eso decíamos que la palabra fe tiene una definición académica en esta carta a los Hebreos, porque no necesariamente se aplica a la fe del creyente, sino a la fe de cualquier persona, independientemente en qué ponga su fe. Esto que estamos revisando acá es bueno que usted lo analice para que pueda entrar y considere desde ya cuál es la razón misma de la doctrina de la fe, porque si la fe es algo tan abierto así, entonces, ¿qué es fe? Vamos a la diapositiva siguiente. Diríamos que la fe entonces es ¿qué? La certeza de ¿qué? Es decir, de lo que esperamos. ¿Y qué más? Es la confianza cierta de que algo que queremos va a suceder. Entonces, una persona tiene fe en la medida que tiene esa certeza que lo que está esperando lo va a alcanzar. Vamos a la diapositiva siguiente. Entonces, después de analizar la fe desde lo académico, desde lo que cualquier persona pudiera tener, centremos la fe ya que el Señor plantea en las Escrituras. Y se dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Pero al leer el verso 6 de Hebreos 11, ya se nos plantea que es un requisito o algo indispensable que Dios exige para que el mismo hombre se acerque a Él. Y por eso dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, el hombre, si no desarrolla en la vida o si no aprovecha esa capacidad de creer, jamás pudiera acercarse a Dios, porque le es imposible. ¿Qué es algo imposible? Algo que para el hombre no es posible. Entonces, la posibilidad que el hombre tiene de acercarse a Dios se da a través del creer. Entonces, uno ve en esto la gracia del Señor, de que entonces Dios al ser humano no le está pidiendo, decía hace un momento, no le está pidiendo algo que el hombre no pueda dar, sino que Dios le dijo: vea, yo le doy la capacidad de que usted crea, porque luego le voy a hacer caer en cuenta que
que sin esa capacidad que usted tiene, si no la usa, usted no puede acercarse a mí. Usted no puede agradarme. Entonces el tema comienza a tomar interés. Es por eso, porque la fe o la capacidad de creer y el uso de esa capacidad de creer es la que Dios usa luego para que el hombre se acerque, para que el hombre agrade a Dios. No hay ninguna persona entonces en el mundo que no tenga la capacidad o que no pueda agradar a Dios, digamos en el sentido. Solo es que tiene que usar esa capacidad de creer, debe creer y se acercará al Señor y va a agradar al Señor. Alguien diría, pero es que yo no he podido agradar a Dios. Sin fe es imposible, pero por la fe es posible. Es decir, si usted tiene fe, es posible que pueda acercarse al Señor. La importancia de la capacidad de creer radica ahí, que ese texto nos habla que sin fe es imposible agradar. Todo lo que el hombre desee o todo el que desea acercarse a Dios debe creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. De eso trata este mensaje de la fe. Es decir, que Dios es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que tienen fe. Es decir, es bueno para con los que tienen fe. Es decir, esto es grande, esto es maravilloso. Gloria al Señor Jesús. Tú nunca complacerás, dice ahí en la diapositiva siguiente, a Dios sin fe. Es decir, nunca va a complacer a Dios si no tiene fe. Cualquiera que quiera venir a Dios tiene que creer que hay un Dios. Gloria al Señor. ¿Se nos hace fácil entonces? Solo basta con que alguien crea que hay un Dios. Puede estar en la más mala, puede estar en la vida que lleve, pero si él cree que hay un Dios y cree que Él recompensa a aquellos que sinceramente lo buscan, ya tienen la posibilidad de tener una experiencia o muchas experiencias con Dios. No es difícil que el hombre pueda tener experiencias con el Creador. Dios no le pide al hombre que se suba a un cerro donde seguramente el hombre no puede alcanzar, no puede llegar. Dios no le pide al hombre que se vaya a un abismo donde seguramente el hombre no pudiera ni siquiera llegar vivo. Dios no le pide al hombre que se vaya al otro extremo del mar. No le pide que se vaya arriba a las alturas. Solo le pide que crea que hay un Dios. Imagínense tan fácil el plan de salvación. Es decir, el plan de salvación ha sido hecho para que un niño lo pueda aceptar, para que una persona analfabeta lo pueda aceptar, para que una persona demasiado sencilla lo pueda entender, para que la persona, no importando si es un anciano y de pronto diría con algunas limitaciones, pero es algo tan sencillo que Dios lo ha dejado. Solo debe creer que hay un Dios y que recompensa a los que le buscan. Créalo y va a ver la mano de Dios extendida. Digan amén. Digan amén. Solamente basta con eso, que el hombre crea que hay un Dios. ¿Cuántos creen aquí de los que han venido esta noche que hay un Dios? Y que Él es galardonador de los que le buscan. O otra palabra, que Él recompensa a los que le buscan. Por eso esta noche aquí lo hemos adorado. Porque no lo hemos adorado a ver qué pasa, a ver qué sucede. Lo hemos adorado porque sabemos que Él responde cuando alguien lo adora.
Aquí hemos orado no a ver qué pasa. Hemos orado porque sabemos que Él responde a los que oramos. Amén, amén. Usted y yo hemos venido esta noche aquí porque sabemos que aquí se alaba y se glorifica al único Dios verdadero. Y nosotros tenemos una expectativa muy grande, y es de poder tener lo que no vemos. A Dios no lo hemos visto, pero que esta noche podemos decir que aquí está el Señor Jesucristo con nosotros, y a Él le damos la gloria. Y usted le da ese aplauso porque sabe que Él está aquí. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, Hebreos 11:6, ese texto hace alusión a la capacidad que tiene el hombre para creer, y menciona que los que creen tienen la posibilidad de agradar a Dios. El solo hecho de creer o tener fe no asegura que el hombre agrade a Dios. Y aquí ya entramos un poquito más, porque observe que el texto dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, con fe, ¿qué sería? A ver, díganlo. Si sin fe es imposible, ¿con fe qué es? ¿Y qué es posible? ¿Qué es algo posible? Es decir, algo que se puede dar. Pero entonces alguien diría: pero si es posible, ¿será que entonces se da de hecho o es posible solamente? Sucede que Dios al hombre, además de que debe creer que Dios existe y que Él es galardonador, Dios le ha establecido al hombre doctrinas o enseñanzas, o Dios se ha revelado al hombre para que el hombre no llegue a adorarlo, o no llegue a pedirle, o no llegue a buscarle sin tener una noción quién es Él. Es decir, Dios no deja al hombre en la oscuridad. Dios no deja al hombre, como decíamos el jueves, donde Pablo llega a Atenas y encuentra un altar donde algunos iban a adorar, pero ese altar tenía una inscripción que decía: al Dios no conocido. Dios no deja al hombre a ciegas. Lo que hace Dios con el hombre que cree, que sabe o que cree que hay un Dios y que es galardonador, es que Dios se declara o se demuestra o se da a conocer. Y por eso tenemos la palabra fiel y verdadera. Por eso tenemos las escrituras. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque no podemos acercarnos a un Dios que no conocemos. No podemos clamarle a un Dios y tener la seguridad en un Dios que no sabemos cómo es, qué es lo que Él dice. De hecho, los que hemos conocido al Señor, lo hemos conocido a través de la Santa Biblia, a través de las Escrituras. Hemos conocido la palabra de Dios, nos ha declarado que ese Dios que aparece, que es único, ese Dios se ha manifestado en carne, se vistió de un velo de carne, vino a este mundo, fue a la cruz del Calvario como hombre, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Y dijo: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que aquí tenemos una revelación. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya, a su nombre gloria. Entonces debemos conocer a quien nosotros adoramos. Debemos conocer quién es Jesucristo. Debemos conocer cómo es ese Dios,
para poderle agradar. Entonces por eso leíamos Romanos capítulo 1 y el verso 17. Y en ese verso yo quiero que vuelvan a ese verso, aunque en pantalla ahora aparece ahí. Pero ese verso de Romanos capítulo 1, que usted lo tenga allí abierto para que tome nota, dice el verso 17. Porque en el Evangelio, entonces hablamos aquí del Evangelio, hablamos del mensaje de Dios, ¿sí ve? Hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de las Escrituras. Es decir, el Evangelio significa las buenas noticias del Señor. Y las buenas noticias las tenemos en las Escrituras. Y dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es decir, Dios no deja al hombre en oscuras. En otras palabras, no es cierre los ojos y crean lo que ustedes se imaginen. No es crea en lo que usted escuchó allá en el parque, cuando pasó y encontró un hombre allí hablando algunas cosas. No deja al hombre que dice, que le diga, hombre, crea en cualquier cosa. Si bien es cierto, el hombre puede creer en cualquier cosa. Y decíamos, unos creen que Dios no existe. Otros creen en el Buda, otros creen en Samael Aun Weor, otros creen en San Gregorio, otros creen en la Virgen, y muchas vírgenes hay, y otros creen en una cantidad de santos, y otros creen en animales, otros creen en la energía de los árboles, otros creen en la naturaleza misma, diciendo que todo es Dios. Y entonces cada persona, otros creen en la metafísica, en el poder de la mente, de la voluntad propia. Y entonces cada persona cree y puede decir, el uno cree de una manera, el otro cree de otra manera. Pero el Evangelio ha llegado para revelarnos en quién es que hemos de creer y cómo hemos de creer. Y por eso los que creíamos en algunos santos, ahora ya no creemos en esos santos, sino que ahora creemos en el que santifica y el que nos ha hecho santos a nosotros, y creemos en el Señor Jesucristo. Unos creían en la Virgen María y creían que ella era mediadora, perpetuo socorro, intercesora. Pero cuando comenzamos a leer el Evangelio, nos dimos cuenta que María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora me dirán bienaventurada. Y entonces entendimos que no era mediadora, que no era intercesora, y entendimos que no es la reina del cielo. Entendimos que ella es la madre de Jesús, una mujer bienaventurada, pero no digna de adoración, porque el Señor mismo dice que el único digno de adoración es el Dios de la gloria. Y Él dice, a otro no le daré mi gloria. A su nombre alabanza, a su nombre alabanza. Entonces la fe comienza a centrarse en una persona, en un Señor. Y por eso se habla de una fe. Es decir, hay muchas formas de creer, pero el Evangelio no habla de muchas formas, habla de una fe. Y qué bueno que usted y yo definamos si estamos en esa fe. ¿Y cómo sabemos si estamos en esa fe? El Evangelio lo declara. Por eso dice en el Evangelio, dice la justicia de Dios. Es decir, la declaración que Dios da y que hace justos a los hombres. Dice, se revela. Es decir, eso viene porque Dios le da a conocer al hombre.
La pregunta es, ¿a quién le revela? A quien cree que Dios existe, a quien cree que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, a cualquier persona le puede revelar. Por eso decía, a un niño le puede revelar, a una criatura muy pequeña le puede revelar, como a un anciano de muchos años le puede revelar. Porque si ese niño cree que hay un Dios y que es galardonador, ya tiene la puerta abierta para Dios revelarle. Lo que necesita es oír el evangelio. ¿Por qué se predica la palabra esta noche aquí? ¿Por qué usted tiene que oírla? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para nosotros poder creer en el Señor Jesucristo, creer en Dios, necesitamos oír su palabra, oír su evangelio. Es decir, esto que estamos haciendo esta noche afirmará su fe. Por eso el texto dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿qué? Vamos a aclarar eso, por fe. ¿Cómo así que por fe? La justicia de Dios se revela por fe. ¿Y qué más dice? Y para fe. A ver, uno que me explique qué diferencia encontrará entonces por fe y para fe. ¿Por qué se dice por fe y para fe? A ver, uno que me ayude, que haya leído, que usted diga, bueno, ya entiendo eso. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. A ver, uno que tenga por ahí ya conocimiento, ¿cómo le explicaría a usted? Hermana Andrea, ¿cómo le explicaría? Dice, porque entiendo y luego doy testimonio. A ver, ¿quién me ayuda? Hermana Ana María, ¿cómo es? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, hermano Cristian. ¿Cómo lo explicaría usted? Bueno, cree y sigue creyendo. A ver, hermana Yanedis, ¿cómo lo explicaría? Por es antes. Y para, después de que ya ha creído. Sí. Ya. ¿Qué pasa? Que ya, facilitos. Miren cómo predican aquí, es sencillo, ¿cierto? Soy ya. A ver, las jovencitas. A ver, de las niñas, ¿quién? Valentina, ¿qué entiende usted por fe y para fe? A ver, ¿qué querrá decir eso? Michael. A ver, ¿cómo predicarían ustedes ese versículo? Hermano Fabián, ¿cómo lo predicaría? Vamos poco a poco. ¿Cómo predicaría el versículo? Que todo es creer. El evangelio se revela para creer y para vivir una vida firme creyendo en el Señor. Aquí lo que hay que mirar es qué diferencia hay entre la primera fe y la segunda fe. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta para poder entender la palabra. Es decir, se usa la misma palabra por fe y para fe. Pero si es la misma fe, entonces no habría necesidad de decir por fe y para fe, sino que sencillamente se diría que se revela por fe y ya, ¿cierto? Pero sí se muestra lo que decía la hermana de Anedes, es que ese por se está hablando de una fe que es diferente a la otra fe. Las dos son fe, pero una es anterior a la otra. Es decir, la una
esa fe antecede a la otra fe. Entonces, según lo que en esta noche hemos venido enseñando, toda persona tiene la posibilidad de creer, Esa es una fe. Recuerde, toda persona tiene la capacidad de creer. Y decíamos que lo que el Señor le pide al hombre para él revelarle la palabra es que crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Pero esa fe no es completa, digámoslo así. Usted encuentra a una persona de cualquier credo, dice: yo creo en mi Dios. Vaya, pregunte: ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Y usted qué cree que hace Dios? Ah, no, Dios es muy bueno. Usted nota gente que no se ha convertido a Cristo y dice: ay, Dios me hizo un milagro. Yo le pedí a Dios y Él me consiguió un trabajo. Yo hablo con Dios y Él me responde. Pero esa es una fe, digámoslo así. Es la fe de la cual estamos diciendo que es el hombre el que tiene la capacidad de creer, y entonces cree que hay un Dios y que es galardonador. Eso es lo que se requiere para que Dios le revele la palabra. Pero una vez que tiene esa fe, esa es la por fe. Se revela por fe, porque él tiene una fe. Pero se revela para fe. ¿Para cuál fe? Para aquella donde comienza a tener el conocimiento pleno de quién es el Señor Jesucristo. Conocer las doctrinas, conocer las escrituras. No es lo mismo el hombre cuando llega y no ha oído el evangelio, que cuando llega, acepta el evangelio y comienza a perseverar en el evangelio. No es igual. La persona que ya persevera en el evangelio es una persona que tiene una fe ya mucho más amplia en cuanto al conocimiento. Es una persona que ya comienza a escudriñar las escrituras, y entonces si antes creía que hay un Dios pero en tres personas distintas, ahora dice: no, yo creía que había un Dios en tres personas, pero no, ahora lo que creo es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones del mismo Dios todopoderoso, y que no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y le es revelada la palabra. Antes decía: es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, de la divinidad. Pero ahora dice: no, es que el Espíritu Santo es el mismo Dios, es el mismo Señor, porque Dios es Espíritu. Y ahora habla aún del bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Dentro de la obra del Espíritu Santo habla de todas aquellas cosas, y entonces uno dice: uy, pero sí que ha crecido en fe. Uy, qué fe. ¿Por qué? Porque ya no dice: yo creo en mi Diosito. No, ahora dice: yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Ya no cree en mi Diosito. Y ahora dice: es que mi Dios es el que hizo los cielos e hizo la tierra. Aleluya, alabanzas al Señor. Ya no cree en Dios cargando en una billetera una imagen, un crucifijo en el cuello, sino que ahora dice: mi Dios es invisible, es inmortal, Él es eterno, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el todopoderoso, y lo adora sin haberlo visto. Ya no lo carga en la billetera, ahora lo lleva en el corazón. Ahora dice: yo tuve una experiencia muy grata
Y es que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y la gente dice, ¿usted está loco? Dice, no, es que yo he conocido ahora una fe maravillosa, una fe preciosa. Así que entonces nosotros aquí esta noche lo que estamos es teniendo más fe. Amén, 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 amén. Vea, con que usted comience a entender, una fe era la suya antes de creer en Cristo, pero otra es la fe que tiene ahora. Por eso la Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, aquí se hace mención del justo, no se hace mención del pecador. Fíjese que ya una vez que pasa de creer en un solo Dios que es galardonador, ahora ya conoce a ese Dios en su esplendor, en sus maravillas. Las Escrituras la conoce. Ahora es justo porque Dios lo ha justificado. Y como lo ha justificado, ahora vive en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Así que a la gloria sea para el Señor Jesús. En esta noche hay una alabanza para Dios. Hay otra alabanza para Dios. Por eso se dice por fe. Y vamos a leerlo ahí. Ahí dice, se refiere al instrumento a través del cual se revela la justicia de Dios. Es el medio que Dios utiliza para que el hombre conozca su justicia. Pero cuando se dice para fe, se entiende como un conocimiento aprendido. Quiere decir que no es solo por aquella capacidad de creer, sino por lo que ha oído, por lo que ha recibido. Por eso qué bueno usted que ha venido esta noche y que nosotros estamos aquí esta noche. Qué bueno, porque estamos aprendiendo de la palabra. Y hemos aprendido la doctrina revelada, es decir, las enseñanzas reveladas. Un propósito al que se debe llegar. Qué bueno que usted no se quede diciendo, yo ya creo en Dios. Yo ya creo en Dios. No, no, no. Qué bueno que usted diga, hoy aprendí más. Hoy aprendí una cosa más de Dios. Hoy conocí mejor a Dios. Hoy voy conociendo más a Dios. Yo no sé si usted pueda decir eso hoy. Si usted hoy tiene más conocimiento de Dios que la semana pasada. No dicen nada. No tiene más conocimiento. Si usted no tiene más conocimiento que la semana pasada, usted está perdiendo muchas bendiciones. Porque esta fe es imparable. Esta fe permanece en el tiempo, se aumenta en el tiempo. Por eso los que llevamos, por ejemplo, yo llevo 41 años y los que llevan más años de estar escuchando la palabra, nos deleitamos en la palabra, nos gozamos en el Evangelio, disfrutamos cada encuentro de estos. Porque para nosotros no es repetir y repetir, repetir y repetir. No estamos repitiendo, por eso nosotros no rezamos. Porque el rezo es eso, repita y repita y repita y repita. Aquí no estamos repitiendo. Aquí hemos abierto el corazón para que el Señor nos enseñe más, nos hable más. Que el Señor nos abra más el entendimiento. No sé a cuánto les ha abierto más el entendimiento. Pero usted y yo debemos estar en esa disposición. Así que el creyente por eso decíamos que cuando el creyente dice, ya me la sé, yo ya eso lo sé. Es decir, ya cerró la puerta de la bendición. Ya cerró la puerta de la fe. Es decir, ya va a vivir del conocimiento, mas no de la fe. La fe es más que conocimiento. El conocimiento en el Señor nos fundamenta la fe. Pero el hombre con conocimiento, si no está fundamentado en la palabra, no está fundamentado en Cristo, no es más que un teólogo, no es más que un catedrático, no es más que una persona inteligente con muchas letras en su mente. Pero nosotros más que letras tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Una palabra se convierte en nosotros en un potencial maravilloso. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza démosle a nuestro Dios. Otra alabanza démosle a nuestro Dios. Entonces,
hay unas acepciones acerca de la fe. Es decir, hay tres aspectos que se toman acerca de la fe. Decíamos que la fe como ¿qué? Como la capacidad de creer, la fe como el contenido de lo que se cree, y la fe como el estilo de vida o la fidelidad o confianza nuestra. Y eso es bueno que usted hoy se lo lleve. Tres maneras en que la Biblia nos expresa acerca de la fe. La capacidad de creer en Dios como camino hacia la salvación. Eso es un tema que ya se une la fe con el tema de la salvación. Y entonces Romanos capítulo 1 y el verso 20 dice la Escritura: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, en el plan de la salvación, Dios le dice al hombre: por más que usted diga no haber oído, por más que usted diga que no tiene inteligencia muy abierta, como uno dice, muy despierta, usted solamente con lo que ve sabe que detrás de lo que hay un ser demasiado grande. Es decir, detrás de lo visible hay alguien invisible. Y cuando mira hacia el firmamento, entonces pregunta: ¿y quién creó estas cosas? Cuando mira las estrellas, pregunta: ¿quién las creó? Cuando mira el sol, o mira la luna, o mira todo lo que hay creado, tiene que sorprenderse, porque dice: detrás de todo esto hay alguien muy grande. Y lo decía hace unos días y lo repito esta noche. Alguna vez invitamos a un antropólogo, una persona muy estudiada en Colombia, para que nos diera una enseñanza sobre qué dice la antropología acerca de Dios como único Dios. Y él en su exposición dejó claro que él no era creyente en Dios. Él en su exposición, él dijo: yo vengo porque me han invitado los pastores, pero yo vengo a hablarles desde mi manera filosófica. Él es un científico aquí en Colombia, un anciano, y dijo: yo no creo en ninguna religión, en ningún credo de estos, pero yo les voy a hablar desde la antropología acerca de lo que se puede fundamentar acerca de un Dios. Y recuerdo que cuando él comenzó a hablar y decía: la antropología tiene muchas cosas que no están claras. Y él decía, por ejemplo, uno no deja de preguntarse, y la antropología no deja de preguntarse lo que existe, las maravillas de lo que existe. Y comenzó a expresar con admiración las cosas que eran creadas, es decir, lo que existe. Y entonces comenzó a decir, por ejemplo, el hombre. Es decir, la ciencia, a través de todos sus años investigando al hombre y cada día descubriendo más al ser humano, y dice: esto es una maravilla, decía él. Y luego dice: indudablemente, aunque no aceptamos y no creemos que hay un Dios, pero después de decir las maravillas de lo creado, tiene que haber algo, decía, así lo decía, o tiene que haber alguien detrás de todo eso, pero ese algo, ese alguien, tiene que ser algo demasiado grande, decía. Y cuando dijo así, el hombre entró en llanto, y el hombre se asustó. Y entonces, como estábamos grabando, filmándola, entonces él dijo: disculpen, a mí nunca me ha pasado esto. A mí nunca me ha sucedido en una conferencia que yo termine llorando. Dice: por favor, ustedes saben quién soy yo. Y en su orgullo dicen: por favor, esa grabación
que no salga a los medios. Pero ¿qué nos quedó a nosotros de experiencia? Que hasta el más incrédulo o aquel que dice que no cree que hay un Dios, con que reconozca la creación, se dará cuenta que detrás de lo creado hay un Dios demasiado grande, demasiado sublime, y que aunque el hombre lo ignore, pero cuando alguien reconoce la creación, está reconociendo al único y verdadero Dios, al que hizo todas las cosas. A su nombre la gloria. Por eso el plan de salvación arranca por ahí. Es decir, la persona dice, pero es que yo no sé mucho, yo no entiendo mucho. Pero usted ve lo creado, usted qué dice acerca de la creación. Ah, no, maravilloso. ¿Y qué cree? Que detrás de eso, ¿quién hay? ¿Quién está? Ese que usted no conoce es el que yo vengo a predicarles. Ese que ustedes ignoran es el que yo vengo a testificarle. Tuve un encuentro con el Dios que creó los cielos. ¿A usted no le parece, hermano y hermanas, jovencitos que están acá, una gran bendición que ustedes hayan conocido, hayan hablado, hayan tenido experiencia, y los que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no le parece algo demasiado sublime que nosotros hayamos hablado y hayamos tenido y tengamos al Dios que sopló aliento de vida sobre el hombre, el que hizo las estrellas, el que hizo la luna, el que hizo el sol, el que hizo la tierra, el que hizo los mares? ¿No le parece cosa grande y maravillosa, hermanos, esta noche? Yo quiero que usted admire, valore la grandeza de Dios. Aquí está el poder de Dios en esta noche. Así que usted no necesita mucho, usted no necesita saber mucho. Usted lo que necesita es observar que hay un Dios demasiado grande detrás de lo que usted está viendo. Si a usted le dicen, pero yo no lo he visto, pero usted le puede decir, ¿y ha visto al hombre? Claro que lo he visto. ¿Ha visto la luna? Claro que la he visto. ¿Ha visto el firmamento? Claro que lo he visto. ¿Ha visto los ríos, los mares? Claro que lo he visto. Solamente es suficiente con eso para que se dé cuenta que hay un solo soberano, hay un Dios todopoderoso. Así que el hombre no sería capaz de hacer esto, pero el Dios de los cielos ha sido capaz y puede hacer aún muchas cosas en la vida de nosotros. Una alabanza démosle a nuestro Dios. Una alabanza démosle a nuestro Dios. Así que cuando uno encuentra esto, por eso Hebreos 11:17 nos dice que donde hay fe, hay voluntad de actuar. Y ahí voy a terminar. Es decir, solamente pregúntese ahora, ¿usted tiene fe en el Señor Jesús? ¿Usted tiene fe en Cristo? ¿El Evangelio le ha revelado quién es el Señor? ¿Ha escuchado la palabra de Él? ¿Ha observado lo que hay creado y se ha dado cuenta la maravilla de quién es Dios? Si usted tiene fe, usted tiene voluntad para actuar. Usted no es un fracasado. Usted no es un pobre miserable en la vida. No. Usted no es el que se ha de quedar caído. Si cayó, se levantará. Si usted está desanimado, será fortalecido. Si usted ha pecado, Dios le perdona. Hoy tiene usted la gracia del Señor. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mire lo que hace el hombre que tiene fe. El hombre que tiene fe, su voluntad está dada. Es decir, no rehúsa, no se detiene ante el Señor, sino que se entrega. Por eso dice que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito. Usted ve que cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame tu hijo, dice que él no dudó,
porque era un hombre que creía en Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Hay cosas en la vida que nosotros también tendremos que sacrificar. Y alguien dirá, pero yo perder esto, perder lo otro, yo renunciar a esto y renunciar a aquello, y si es algo para mí demasiado valioso. Yo quiero decirle, si usted tiene fe, usted en esta noche, por más que para usted hayan cosas valiosas, pero Dios será el primero en su corazón. Y usted terminará diciéndole, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Usted terminará entregándose a Dios por completo. Por eso cuando una persona llega entre nosotros y está lleno de vicios, lleno de problemas y está atado, pero cuando logra creer en Cristo, cuando le es revelada la palabra, entonces dice, ¿qué interesa que sea marihuana? ¿Qué interesa que sea coca? ¿Qué interesa que sea cualquier droga? ¿Qué interesa que sea cualquier hábito, cualquier vicio? Yo voy a creer en Cristo. Yo voy a seguir al Señor de la gloria. Yo voy a entregarme a Él por completo. Así que en esta noche, aquí está el que tiene poder sobre su vida para dejarlo libre en el nombre glorioso de Jesús. Usted esta noche puede salir de aquí completamente salvo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Que puede salir de acá lleno de la presencia del Señor. Levántese, tenga la bondad y vamos a declarar que nuestra fe es en Cristo, que nuestra fe es el Señor, que nuestra fe es Dios. A ver, uno que actúe, que tenga esa voluntad ya dispuesta para adorar a Dios. Levante sus manos y hable con el Creador.